Violencia. Históricamente yo pensaba en un robo callejero, una pelea, insultar a alguien, luchar en una guerra. Creía que un acto propiamente violento era algo que atentaba contra la integridad física. Siempre pensaba que si andaba por lugares seguros, no me peleaba y si no me mandaban a la guerra, estaba a salvo de la violencia. Pero con los años y la experiencia, empecé a darme cuenta de que la violencia se infiltra de muchas maneras, inclusive en los actos más nobles y carismáticos. Lo veo en los trabajos, en las relaciones jerárquicas y entre pares, donde frases alentadoras o motivadoras esconden puñales psicológicos. Abuso laboral. La promesa de una mejora salarial que nunca llega afecta psicológicamente. Un robo es una acción violenta. El hurto, si bien no es un robo violento en lo jurídico, en el fondo lo es. Además de haber perdido un valor, el haber sido ultrajado sin uno darse cuenta es violencia psicológica. Ni hablar de la estafa, tan en boga a través de las redes. Muchas veces escuché decir, yo trabajo en esta casa, así que la plata la manejo yo. Yo sé que se compra y que no. Esto que era y es tan común hoy es violencia y sometimiento. Violencia económica. Ni hablar de la violencia verbal. Levantar la voz para demostrar fuerza y un liderazgo forzoso es algo que a veces y muchas veces tiene poca vida útil y se resquebraja a la luz de los hechos, pero cuando sucede es un momento de tensión y estrés innecesario. Denostar, descalificar a la otra persona, imponer presencia a través de la agresión y no de la empatía, eso es violencia. La traición de un amigo o de un familiar es uno de los peores tipos de violencia psicológica. Es el llamado fuego amigo, que cuando tenés al enemigo en tu casa, en tu círculo de confianza. Una de las estrellas es la violencia de género, que al mismo tiempo engloba otras violencias, la física, la económica, la verbal, la pasivo-agresiva, y sin dejar de nombrar, y esto con letras mayúsculas bien grande, la violencia sexual. No hace falta que entre en detalle sobre los casos más aberrantes que hubo en la historia y que vemos hoy en las noticias. Y la violencia de género no es asimétrica, pasa en ambas direcciones. Naturalizamos la violencia, no nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, no lo advertimos. O no queremos darnos cuenta. O es porque le pasa al otro. O es porque lo vimos en la televisión y la pantalla nos blinda. Pero la pantalla es permeable. Estamos en las redes, nuestra información está expuesta. Los haters mandan mensajes por doquier en una violencia que muchos celebran y hasta causa gracia. El arco político en su totalidad, sin ningún tipo de bandería política, cruza frases terribles sin filtro a sus adversarios. Inclusive lo hacen entre los mismos espacios que ellos comparten. Pero el día que matan a tu amigo, o estafan a tu abuelo y le roban los ahorros de toda una vida, o que el que violó a tu hija sale en libertad por falta de pruebas, o vas a la comisaría a poner una denuncia y se te ríen en la cara, ahí es donde el blindaje desaparece. Y te das cuenta que estás expuesto a la violencia. Y no quiero dejar de mencionar un hecho que sienta precedentes judiciales. Creo que saben cuál es. En agosto de 2025, la justicia condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado. El fallo, que incluye su inscripción en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Sexuales, marca un precedente importante. El precedente es que reconoce que el abuso dentro del matrimonio también es violencia y debe ser castigado. Para Prandi, la sentencia es un mensaje de esperanza para otras víctimas y una prueba de que, aunque tarde, la justicia puede llegar. El episodio de hoy se llama Violencia. Bienvenidos a Corazones en Conversación.
¿qué se entiende por violencia? Pausá y pensalo. ¿Es tratar mal a una persona, gritarle, querer imponerle determinada conducta? ¿Es decirle tu opinión no vale? ¿O descalificarla con palabras? ¿Es también usar el dinero como poder, diciendo yo soy quien gana la plata y vos estás sometida o sometido a mi voluntad, ¿no? Bueno, si hablamos de violencia de género, implica lastimar o agredir a alguien por su condición sexual. Por lo general, solemos enfocar el tema en la violencia hacia la mujer, pero también existen casos en el sentido inverso. Hay muchos tipos de violencia, todas dejan marcas. En un capítulo anterior, el número 15 de este podcast, hablamos de violencia digital, cuando alguien, sin tu consentimiento, publica en redes, ya sea una foto o un video íntimo. Es un acto que, en algunos casos, ha traído consecuencias gravísimas, como la muerte de la víctima. La violencia puede tener distintas formas, pero en el fondo siempre es lo mismo, una agresión que atenta contra la dignidad de otra persona. Vivimos en una sociedad que ya es violenta, y es nuestra responsabilidad no naturalizar ese trato hacia el prójimo. Es algo que debemos prevenir como ciudadanos, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y, por qué no, en el mundo, ciertamente. Y entre todas las violencias hay una que se disfraza muy bien, la pasivo-agresiva. Se da mucho en ambientes jerárquicos, en el trabajo. Frases aparentemente correctas y amables, pero que esconden un mensaje agresivo o coercitivo. Bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, qué suerte que vos no tenés problemas para llegar tarde. Ojalá todos pudiéramos. O también, claro, vos hacelo a tu manera, aunque no sea la forma que habíamos acordado. Otra más puede ser, yo confío en vos, aunque la última vez salió un poco mal. Lo que no puede salir mal es concientizarnos de que la violencia es un círculo vicioso, donde la más dulce amabilidad se puede convertir en la más despiadada situación. Es el lobo vestido de cordero. Ya que la violencia fue naturalizada, tal vez nos acostumbramos a escuchar tantos casos que terminamos normalizándolos. Bueno, como en aquella época, ¿te acordás cuando empezaron a matar mujeres tirándoles aceite hirviendo? Sí, lo recuerdo, una moda horrible. Una costumbre dolorosa hasta de mencionar. Y con la difusión, más allá de frenarse, se comenzó a viralizar. Por eso, en el mundo existe un día llamado Ni Una Menos. Pero yo lo cambiaría. Lo cambiaría por ninguno o ninguna menos. Porque sí, la mayoría de los casos son hacia la mujer, pero la violencia también va en ambos sentidos. Sí, estoy de acuerdo. Todo puede empezar con algo tan pequeño como la violencia verbal y escalar a lugares que no nos imaginamos. Bueno, en Argentina existe la ley Brisa, que fue creada para que los hijos menores de 21 años que pierdan a su mamá o a su papá por violencia de género o intrafamiliar reciban una reparación económica y cobertura de salud. Sí, es importante que exista esa ayuda. Lo cierto es que eso no debería llegar a necesitarse, porque siempre, pero siempre, terminamos intentando reparar algo en vez de evitarlo. También hay programas sociales, ¿no?, que buscan reeducar a la persona violenta. A veces las penas no son de cárcel, sino de cursos para readaptarse socialmente. Y ahí está la clave, cortar la cadena de violencia, porque si no, seguimos escuchando. La mamá le pegaba o el papá le pegaba y así nunca se corta. Bueno, con respecto a lo que te comentaba antes, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe un programa llamado Asistencia a Varones que han ejercido violencia. Está dirigido a hombres entre 18 y 65 años que fueron protagonistas de episodios violentos. Pueden ser derivados por un juzgado o mismo anotarse en forma voluntaria. Sí, la idea es que, si no logramos cortar esa cadena, vamos a seguir contando historias que no deberíamos ni conocer. Hoy vamos a repasar algunos casos que marcaron a la opinión pública y que nos muestran las distintas caras de la violencia. Volviendo al caso, vamos a mencionar el de Julieta Prandi que hablamos antes contra su esposo Claudio Contardi. En agosto de 2025 fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, violencia psicológica, económica y amenazas de muerte. La querella había pedido 50 años y la fiscalía 20, pero la pena se redujo en un año por no tener antecedentes penales. Sin duda, el caso Prandi, como se llama ahora, fue un fallo histórico porque reconoció el abuso dentro del matrimonio
y sentó un precedente muy importante en violencia de género. Otro caso que impactó fue el de Fernando Farré. En 2015, en el country Martindale de Pilar, atacó a su esposa, Claudia Schiffer, con 74 puñaladas, delante de los abogados de ambos. El crimen generó una indignación enorme y un debate sobre la protección de las víctimas, incluso en entornos legales. Y hablando de crímenes familiares, el doble asesinato de Vicente López en el 2022. Un matrimonio de adultos mayores apareció muerto a balazos en el garaje de su casa. Primero se sospechó de la empleada doméstica, ¿te acordás? Y después la justicia imputó y detuvo al hijo menor del matrimonio, Martín del Río. Bueno, me acuerdo perfectamente. Fue hace 3 años, pero es como si... Y la señora estuvo 15 días detenida y ella no había sido. Exactamente. Hasta que por las cámaras a él lo pudieron localizar y trazaron el camino que había hecho. Perfecto. Y bueno, y no podemos dejar afuera el caso de Julieta Silva, que en 2017 atropelló y mató a su novio, el rugbyer Genaro Fortunato, a la salida de un boliche en San Rafael de Mendoza. Ella fue condenada por homicidio culposo agravado a 3 años y 9 meses y cumplió la pena y recuperó la libertad en 2020. Pero este año, ahora hace poco, en 2025, volvió a la cárcel. Recibió una denuncia de su actual esposo, con quien tiene un bebé, por violencia doméstica, y luego se sumaron acusaciones por privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia. Hoy enfrenta un panorama judicial mucho más grave que antes. Y tampoco podemos dejar de lado el caso de Nair Galarza, que fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio, Fernando, no recuerdo el apellido, y ya tiene condena firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, son distintos contextos, ¿no? Distintos vínculos, pero un mismo patrón. La violencia que deja huella, que conmueve y que muchas veces obliga a la sociedad a reaccionar incluso antes que la propia justicia. La violencia no comienza con un simple golpe, comienza mucho antes, con una palabra que humilla, con un gesto que excluye, con un silencio que aprueba. Y mientras sigamos justificándolo, mientras miremos para otro lado, la violencia va a seguir entre nosotros. No alcanza con decir ni uno menos o ni una menos. Hay que actuar para que no haya ni una víctima más. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.